Hoy vamos a estar enfocando en la defensa de Esteban. Vamos a empezar desde a finales del capítulo 6 y vamos a ver todo el 7. Pero antes de eso quisiera hacer un repaso general de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo los milagros, estas señales y prodigios eran usados para autenticar el mensaje de las personas que venían hablando sobre el Evangelio, en este caso los apóstoles. Vimos varios ejemplos. Y ahí, si se dan cuenta, en la página 1 tenemos del 1 al 5 todas las cosas que han pasado, las sanidades y esto. Y por ejemplo, vemos que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas o en otros idiomas. Vino como un viento, como llamas de fuego encima de ellos. Eso puede ser considerado una señal, un prodigio. El milagro sería el hablar en otros idiomas. Pedro sana a un hombre cojo, y después de esto viene un sermón excelente. Cuando estaban orando por valentía, vino un temblor, algo sobrenatural. En el capítulo 5 vemos la muerte de Ananías y Zafira, por parte de Dios por tratar de engañar al Espíritu Santo. Hubieron sanidades, liberación de espíritus. Vimos que esas personas que eran liberadas no eran cristianas. Y en el 5:19 vemos que cuando Pedro estaba en la cárcel fue abierta milagrosamente. Entonces todas estas señales, todos esos prodigios eran para autenticar el mensaje. El único propósito de esto no era de lucirse, de llamar a la atención a la persona de Pedro, sino de decir: tengo algo importante que decirles. Entonces, cuando entramos a leer Esteban, ¿cuántos conocen quién es Esteban? No el pastor. Esteban, el de la Biblia. Bueno, los que no saben, Esteban fue una de las personas que fue escogido para servir a las viudas. Había una contienda ahí. No me voy a meter en eso porque lo vamos a ver la semana que viene. Pero en rasgos generales, Esteban fue elegido porque era un hombre de Dios, era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces lo escogen a Esteban para que tenga esta función de servir las mesas mientras los apóstoles predicaban la palabra. Vemos aquí en Hechos 6:8 que dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Como les dije la semana pasada, Esteban y Bernabé son las dos personas, aparte de los apóstoles, que vemos que hacen estas señales. Cuando Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero, están contándole ahí a la iglesia todas estas señales y prodigios que los dos hicieron. No sabemos qué hizo Bernabé, pero la Biblia nos dice que tomó parte en esas cosas milagrosas. Aquí Esteban hizo también prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, conforme lo hemos estado viendo, hay un patrón que es bien interesante. En este caso sería el milagro. La gente se asombra, ¿y qué viene después de ese milagro? Viene Pentecostés, hablan en lenguas, un milagro increíble. Después, ¿qué hace Pedro? Les explica qué pasó, se empieza a predicar. Viene un milagro de sanidad de un cojo que Pedro sana, y que viene después de ese milagro, la predicación. Entonces aquí Esteban está haciendo señales, está haciendo prodigios. ¿Y qué va a venir después de esto que ha pasado? El discurso de Esteban. Entonces vemos la consistencia que tiene esto de que los milagros eran para autenticar el mensaje. Entonces Esteban hacía grandes señales, hacía grandes prodigios, y lo que estaba pasando es que el Espíritu Santo está preparando el ambiente para lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, el Espíritu Santo lleva a Esteban a una posición que yo creo nadie quisiera estar. Una posición donde la gente lo rodea, los principales del Sanedrín, de la corte, lo empiezan a acusar de blasfemia, se empiezan a conseguir testigos falsos que hablan en contra de él. Y todo porque Esteban está predicando la palabra. Entonces Esteban es agarrado,
y es llevado enfrente de todos ellos. Antes de entrar a esto, quiero alguien que por favor me pueda leer primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados en todo momento, en toda circunstancia, para dar una defensa de la esperanza que hay en nosotros. No importa quién es el que pregunte. ¿Cómo lo debemos de hacer? Con mansedumbre, con humildad. Entonces esto Pedro después lo dice, pero Esteban vemos que en su defensa, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, vamos a ver si es consistente con esto que Pedro después dice. Y vamos a comparar si Esteban realmente estaba lleno del Espíritu Santo, si realmente amaba tanto a Cristo, si realmente se preocupaba por los que estaban allí. Entonces, aquí Esteban presenta algo bien interesante que en griego se le conoce como una apología. Los que estudian apologética, de aquí se deriva la palabra, que es básicamente dar una defensa. La apologética se refiere a defender la fe. Entonces aquí vemos que sale la palabra y es lo que hace Esteban. Esteban está siendo atacado, Esteban está siendo acusado injustamente por testigos falsos. Vamos a ver qué es lo que dice. La iglesia crecía en gran manera, la palabra de Dios crecía, que los sacerdotes incluso obedecían a la fe, estaban siendo influenciados por el mismo evangelio y por el Espíritu de verdad, lo que confirma lo que Jesús les promete en un principio, de que el Espíritu Santo los iba a llevar a toda verdad. Dios estaba moviendo en gran manera, estaba impactando no solo a los que estaban ahí en un lugar, sino a toda la ciudad. Vemos que cuando acusan a Pedro y a Juan, dicen es que estos están esparciendo el Evangelio, están hablando y están impactando a toda la ciudad. Esto que ellos están predicando se escucha en toda la ciudad. Entonces la palabra de Dios estaba saliéndose de control, todos estaban escuchando, todos estaban siendo convertidos, todos estaban respondiendo al Evangelio. Entonces vamos a leer a partir del verso 9 del capítulo 6. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, argumentando, debatiendo, pero no podían resistir su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces le pagaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra de Moisés y en contra de Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y en contra de la ley. Le hemos escuchado decir que este tal Jesús de Nazaret va a destruir este lugar, que cambiará todas las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Le están levantando falsos a Esteban. Esteban es traído a este concilio que se le conoce como el Sanedrín. Y básicamente el acusado estaba aquí en medio. Y todos los representantes del Sanedrín, los principales, todos estos estaban alrededor de él. Vienen los testigos y todos, entonces Esteban está aquí en medio, siendo juzgado injustamente, todos contra él. ¿Quién más recuerda que estaba en esa posición? Jesús. Entonces, no voy a entrar en esto ahorita, nomás quería darles un contexto general, lo vamos a ver otra semana. Pero aquí es donde ya se pone lo bueno, que es donde empezamos en el capítulo 7, verso 1. El sumo sacerdote entonces le dice: ¿es esto cierto? ¿A qué se refiere con que es esto cierto? A que estas personas estaban diciendo: Esteban ha estado blasfemando. Ha estado blasfemando contra Moisés, ha estado blasfemando contra Dios.
Le pregunta el sacerdote, ¿es cierto esto? Cuando Jesús fue interrogado, le preguntó el gobernador, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Pero después le hace otra pregunta, ¿qué no oyes cuántas cosas dicen contra ti que también era mentira? ¿Y qué le dice Jesús? Nada. Algo pasa bien interesante. Quiero que vean el contraste entre Jesús y Esteban. Jesús responde la primera pregunta y le dice, tú lo has dicho. Jesús no pierde tiempo en responder la otra pregunta porque no importa lo que él dijera. Las personas ya tenían su mente fija en que él era culpable y lo tenían que matar. En este momento Esteban, cuando le preguntan, ¿es esto así? Yo creo que en su mente es ya, esto no importa lo que yo les diga, no importa que yo me defienda a mi persona, ellos ya tienen algo que me quieren matar. Entonces Esteban no trata de justificarse, no trata de escapar, aprovecha la oportunidad y nos da este sermón. Entonces el mismo espíritu que dirige a Jesús para no decir nada en esa segunda pregunta, es el mismo espíritu que está sobre Esteban y lo hace dar esta defensa. Entonces Esteban nunca defiende su persona, sino el plan redentor de Dios. Una frase que leí esta semana del pastor John Piper es acerca del defender la fe. Y se lo voy a leer bien rápido. El señor John Piper, cuando habla acerca de defender la fe, dice esto. En cada época hay un tipo de persona que trata de minimizar la importancia de defender la verdad y de entrar en la controversia al defender la verdad. Estas personas dicen que la adoración, la oración, el evangelismo, las misiones, la dependencia del Espíritu es más importante. ¿Quién no ha oído decir algo como esto? Dejemos de defender el evangelio y salgamos a compartirlo con los que están afuera. La oración es más importante que cualquier argumento. Deberíamos confiar en el Espíritu Santo y no en nuestro razonamiento. Dios quiere nuestra adoración y no que discutamos. Dice John Piper, amo la pasión detrás de la adoración, la pasión, el evangelismo, las misiones, todo esto. Pero cuando minimizan la importancia de defender el evangelio, de defender la verdad, le están mordiendo la mano a aquellos que defienden el evangelio que ellos apasionadamente proclaman. Cuando alguien dice defender el evangelio no es tan importante, deberemos de predicarlo, le están dando unas cachetadas a aquellos que están defendiendo el evangelio, que en primer lugar ellos están diciendo que es verdad. Es lo que está haciendo Esteban. Esteban está defendiendo la verdad. Esteban no se está defendiendo él mismo, él está defendiendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dice que yo soy la verdad? Jesús. Hechos 7, a partir del verso 2. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres. Como Pedro, él dijo, varones, escuchen. Vinieron las señales, vinieron los milagros, ya tengo su atención, ahora pongan atención. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Una pausa allí. Ya tenemos establecido el logos. Esteban no dice un sueño, no dice una visión, se va directamente a las escrituras. Esas palabras que tienen mayúsculas son referencia al Antiguo Testamento. Ya establece su logos y ya establece que va a hablar de la persona de Cristo. Esteban va a demostrar su ethos y va a demostrar su parte, va a demostrar su carácter y va a demostrar su pasión. ¿Se acuerdan que esos tres deben de estar en un sermón para persuadir? Vamos a ver si esto pasa con ustedes. Verso 4. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo traslada a esta tierra en la cual ahora ustedes están. No le dio heredad en ella, ni siquiera la medida de la planta de su pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría la posesión a él y a su descendencia después de él.
Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo, dice Dios, juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le da el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Y aquí les está dando toda la historia de lo que ha pasado. Y estos patriarcas le tuvieron envidia a José. Ahora quiero que vean algo. Siempre que alguien expone la verdad, siempre que alguien es usado por el Espíritu Santo, va a crear celos. Esa es la razón por la cual Pablo, los profetas, incluso los apóstoles se metieron en problemas. Porque ellos tienen la verdad, son usados por este Dios que los manda, llenos del Espíritu Santo, y las personas nunca tienen nada que decir. ¿Cuántos han notado que cuando un predicador confronta a otro, pero este se basa en las escrituras, se basa en la verdad, pone su opinión de lado, el otro pastor que está siendo confrontado no dice nada? Y si dice algo, lo dice en su persona, no usando base bíblica. Crea un tipo de celo, un tipo de rechazo, porque la verdad confronta, la verdad te lleva a tomar una decisión. Y aquí Esteban está hablándoles con la palabra, con los libros que ellos ya conocían, para hacerles ver, se me salió lo puertorriqueño, para hacerles ver, hey, pongan atención porque eso que les voy a decir es muy importante. Entonces sigue. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Lo rescató de sus aflicciones, le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso como gobernador, como su mano derecha. Vino hambre en Egipto y en Canaán, y era gran aflicción, y nuestros padres, Esteban se incluye ahí, nuestros padres, los que estuvieron antes de nosotros, no tuvieron alimentos, pero Jacob supo que había grano en Egipto y envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón, el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, y en total eran 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y ahí murió, y también nuestros padres, y de ahí fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Básicamente, de toda la descendencia que había, solo se salvaron 75 personas. Vemos muchas cosas. Pongan atención a estas palabras. En el verso 4 dice que Dios traslada a Abraham. En el verso 9 dice que Dios estaba con José. ¿Pueden ver algo que está pasando aquí? Recuerden, Esteban está tratando de mostrar a Cristo. Esteban está tratando de defender lo que él está creyendo. Le están diciendo, tú eres un blasfemo. No solo contra Dios, sino también con Moisés. Esteban empieza y les dice, no. Yo les voy a hablar de alguien, de un Dios glorioso que se le apareció a Abraham y lo sacó y le dio una tierra, le prometió una tierra, y aquí es donde estamos ahora. Esteban empieza a quitar esos argumentos. No, yo no estoy blasfemando contra Dios. Al contrario, este Dios es un Dios glorioso, un Dios magnífico, un Dios providencial que va a cuidar a la descendencia de este hombre que llamó, para que hasta el día de hoy ustedes son evidencia que aquí está, que las promesas de Dios se cumplen. Entonces, en esta primera parte de Esteban vemos la providencia de Dios en cuanto a sus promesas. ¿Qué quiere decir providencia de Dios? Que Dios orquesta los acontecimientos que pasan para cumplir su propósito y culminarlos, en este caso, ¿en quién? Se pelean. Dios orquesta todos los acontecimientos que hemos estado leyendo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Egipto y todo eso, para últimamente llevarlos y culminar en la persona de Jesús.
Esteban está diciendo todo esto, pero está manteniendo a Cristo en la mente. Esteban está lleno del Espíritu Santo, y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es glorificar a quién? A Jesús. Ahora, Esteban conoce las Escrituras, hace una excelente exposición, les dice todas las cosas que ellos consideraban como historias, pero los lleva a un desenlace a Cristo últimamente. Esteban dice, no estoy blasfemando, al contrario, este Dios de gloria es el que ha hecho todas estas cosas y por eso estamos aquí. Esteban está mostrando algo más a estas personas. Dios no es un Dios de historia, Dios no es un Dios ajeno. Dios es un Dios que se le revela a nuestro padre Abraham, que se le revela de tal forma que cuando le dice, vete de tu casa, Abraham lo conoce tanto a Dios que simplemente se va. No lo piensa, no lo duda, él coge sus cosas, coge su familia y se va. Esteban les está diciendo, este Dios que se le reveló a Abraham es un Dios que quiere una relación con nosotros, un Dios que está dispuesto a hacerse hombre, a venir y pagar el precio. Es un Dios personal, no es como los dioses de Egipto, que están ahí, que no se mueven, que no puedes tener una relación con ellos. No es como los dioses que adoraba Abraham anteriormente. No es un Dios personal, es un Dios vivo, es un Dios que quiere una relación. Entonces, Dios es un Dios soberano que no le pide a Abraham, sino que lo manda, y Abraham obedece. Y esto últimamente se demuestra en la persona de Cristo. Dios separa a Abraham de una cultura pecadora, idólatra. Cuando Dios viene a nosotros por medio de Cristo, nos separa del pecado. Eso es lo que está queriendo decir Esteban. Déjame leer esto. Hebreos nos dice que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero ya conocía a Dios de tal forma que no necesitaba los detalles, sino basarse en lo que ya conocía de Dios y confiar en que Dios seguiría siendo consistente en su carácter. Abraham le cree tanto a Dios que solo lo obedece sin pensar. Una frase de Os Guinness es de que podemos estar a oscuras acerca de lo que Dios está haciendo, pero no estamos a oscuras de quién es Dios. Mientras nosotros tengamos en claro quién es Dios, no importa las situaciones, no importa que no entendamos qué está pasando, mientras tengamos en claro quién es Dios, nuestra confianza va a estar allá y no lo que estamos viendo. ¿Preguntas todavía? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, les menciona el tiempo de Egipto, donde hubo esta hambre, y Esteban muestra algunas cosas, que Dios es un Dios de gloria, que se revela como lo hizo con Abraham, que no se esconde, que quiere que lo conozcamos, que es un Dios soberano que manda a Abraham a salir, que es un Dios que es digno de ser obedecido y que Dios nos hizo para estar con Él. A lo mejor uno dice, bueno, es que todas estas cosas son mucho drama. Y la verdad es que como humanos así lo vemos. Por ejemplo, a veces uno dice, no, es que me quitaron un carro porque no pude pagar, es que troné con mi novia, que no me pela, nomás le dije que tenía una cana, no que me peleé con mi familia, no que esa persona está enferma. Vemos cosas, pero lo vemos como en pedacitos, como en secciones. Cuando detrás de las cámaras Dios tiene un propósito detrás de todas estas secciones, y ese propósito es de acercarnos a Él para estar eternamente. Y es lo que está diciendo que básicamente ha pasado. Todo esto que ha ocurrido en la historia es para que conozcamos a Cristo. Verso 17, pero a medida de que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. De estas 75 personas empezaron a multiplicar y a crecer. Hasta que surgió otro faraón en Egipto que ni siquiera conocía la historia de José. Y este rey maltrató a nuestros padres y mandó a matar a los hijos de nuestros padres para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nace y era hermoso a la vista de Dios. Éxodo 2 nos dice algo acerca de Moisés cuando nace.
dice que su mamá lo vio y dijo que era hermoso el parecer. Mi mamá dice que soy hermoso. Yo sé que ustedes tienen dudas sobre eso, pero si ustedes saben con mi mamá es dura y a lo mejor los convence. Pero aquí dice algo bien importante Esteban, dice que Moisés era hermoso para Dios, a la vista de Dios. Y no tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con quién iba a ser Moisés, sino con lo que iba a hacer Moisés siendo usado por Dios, y era la liberación de su pueblo. Entonces Moisés es criado por 3 meses en casa de su madre. Después lo abandona, la hija de Faraón se lo lleva y lo cría como su propio hijo. Moisés es instruido en sabiduría y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Aquellos que dicen que Moisés era tartamudo, déjame les digo algo, no es cierto. ¿Por qué? Porque si lees el pasaje en Éxodo, Moisés está haciendo excusas para no hacerle caso a Dios. ¿Qué van a decir? ¿Que quién me envió? ¿Que cómo te llamas? ¿Que apenas si puedo hablar bien? Y aquí Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: Moisés fue instruido en toda la cultura judía, fue a las mejores escuelas. El historiador Josefo dice que Moisés posiblemente era un general en la guerra, era una de las mejores personas capacitadas para dirigir un ejército, tenía autoridad. Entonces, ¿ustedes creen que un general va a ser tartamudo? Entonces, eso es información gratis, para que la tengan. Entonces dice: Moisés fue instruido en esta sabiduría, era poderoso en palabras y en hechos, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo quiso defender y vengó al oprimido matando al egipcio. Me gusta esto, pongan atención. Pensaba que sus hermanos entenderían de que Dios les estaba dando la libertad por él, pero ellos ni en cuenta, no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían, cuando 2 de los hebreos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciéndoles: hey, ¿se quieren matar? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó y le dijo: Moisés, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y por juez? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Aquí seguimos viendo el trabajo providencial de Dios al cuidar a Moisés. No solo lo cuida cuando era bebé, sino que lo lleva a un lugar que crezca y se instruya, se llene de conocimiento, y Dios tiene todo planeado, pero Moisés se le adelanta, pasa lo que pasa y tiene que oír. Dios no podía usar a Moisés en ese momento porque no estaba listo. Ya pasaron 40 años desde que nació, y Moisés de alguna manera él entendía que él iba a hacer ese trabajo, pero no era el tiempo. Entonces Dios tiene un trabajo providencial cuidándolo aun cuando él huye. Y dice Esteban, da detalles sobre la vida de Moisés, donde dice que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, y a causa de eso Moisés fue criado con las mejores cosas como un egipcio. Quiero que vea un paralelo con la persona de Cristo. Cuando venimos a Cristo, ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, somos adoptados por el Espíritu Santo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, y ahora somos herederos con Cristo en las riquezas de Dios. Entonces, Esteban les está dando todos estos ejemplos porque Esteban quiere que ellos vean que este Cristo que ellos mataron, que este Cristo que ellos crucificaron, es el enviado de Dios. Conforme Moisés crecía, él estaba entendiendo que Dios lo usaría para liberar a su pueblo. Lo que Moisés no entendía es que no era el tiempo y que no estaba listo. Además, Moisés pensaba que era por sus fuerzas, y como consecuencia salió huyendo. Verso 30. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Moisés temblando no se atrevía a hablar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he descendido para liberarlos. Ve ahora y te enviaré a Egipto. Aquí pasan muchas cosas. Vemos algo que se vuelve a repetir. Pasa un milagro, pasa una señal. ¿Cuál es esta señal aquí? Una zarza que no se consuma. Tenemos una señal que viene después de esa señal. En este caso es Dios directamente diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, yo necesito que tú vayas a hacer algo. Otra cosa que quiere mostrar aquí Esteban es de que Dios ve la opresión de su pueblo, Dios ve que ellos están gimiendo, escucha sus gemidos, escucha todo esto que está pasando y dice: yo voy a descender personalmente para librarlos por medio de Moisés. Vemos que esto después se hace literal en la persona de Cristo. Ahora, Moisés tuvo que esperar 80 años. Yo tengo 33, me faltan 47 años para que Dios me empiece a usar. Entonces, fíjese que Moisés espera 80 años, Jesús, siendo el creador del universo, tuvo que esperar 30 años antes de predicar su primer sermón. Pero lo importante es esto: Esteban enfatiza de que este Dios es un Dios glorioso que sale a buscar a las personas porque quiere una relación personal, no distante. Dios quiere liberar a un pueblo que está cautivo y Dios envía a su Hijo para liberar a estas personas. El verso 35: este Moisés a quien ustedes rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante. Este mismo Mesías que ha venido para liberarlos es el mismo que ustedes han rechazado. Este hombre los sacó, hablando de Moisés, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Aquí vemos una vez más, Dios hace maravillas, hace milagros por mano de Moisés. ¿Qué hace Moisés al final de todo esto? O después de cada cosa, va a hablar con Faraón para decirle: ve lo que está pasando, soy un representante de Dios, tienes que escuchar. Aquí Esteban les está recordando todo esto. En el verso 37, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios les va a dar un profeta como yo entre vuestros hermanos. Este que estaba en la congregación en el desierto junto al ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que él recibió con palabras de vida para transmitirla a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto diciendo a Aarón: haz 2 dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le pasó. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios a ídolos y se regocijaban en las obras de sus manos. Esteban les está diciendo: lo mismo que ellos hicieron con el representante de Dios, de rechazarlo y volverse a Egipto, ustedes lo están haciendo. Están rechazando a este Mesías y quieren regresarse a su pecado. Esteban les está demostrando que Moisés estaba apuntando al Mesías. Esteban sabía que había sido acusado de blasfemia, que la última persona que acusaron de blasfemia fue Cristo y que fue crucificado. Entonces Esteban ya no tenía nada que perder. Esteban en ningún momento se defiende, en ningún momento dice: no, me entendieron mal, esto no fue lo que dije. No, le dijo: aprovecha, bueno, ya tengo su atención, aquí les va todo. Verso 42. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Quiero que pongan atención a eso. Dios se va de ellos y los entrega a que sirvan al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y este es Dios hablando: ¿acaso fue a mí a quien le ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán.
las imágenes que hiciste para adorarlas, yo también los deportaré más allá de Babilonia. Dios le está diciendo, a mí nunca me ofrecieron nada, todos se lo dieron a Moloch. Yo ni siquiera estuve ahí. En esas adoraciones nunca me consideraron. Y aquí sigue Esteban, nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como se le había ordenado a Moisés. En 45, y ustedes, habiéndolo recibido, nuestros padres lo pusieron con Josué a tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Esteban les está diciendo, como ustedes quieren rechazar al Mesías, les va a pasar como les pasó a nuestros padres, que Dios los abandonó y los entregó a servir al ejército del cielo, y esto es, a servir a sus pasiones y hacer lo que quieren, lo que les dé la gana. Romanos 1 nos dice que hay personas que se aferran a hacer el mal, que Dios dice, está bien, quieres quedarte ahí todo tonto, pues vete a tus tonteras. Y Dios los entrega a una mente reprobada, y esto es lo que dice que pasó con estas personas cuando rechazaron a Dios. Dios dijo, ¿quieres quedarte tonto? Ok, te vas a quedar tonto, y yo me voy a apartar de ti por rechazarme. Esteban está mostrando muchas cosas. Está mostrando que Dios es lento para la ira, los aguantó al pueblo por muchos años. Es paciente, quiere redimir a su pueblo a pesar de que no se deja. Les muestra su gracia, su benevolencia. Pero hay un atributo que Dios también usa cuando las personas no quieren hacer caso. Y este es su justicia. Como ellos tenían en poco al enviado de Dios, fueron entregados a sus deseos carnales. Verso 46, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor para hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero Salomón fue el que hizo esta casa. Sin embargo, el Altísimo, o sea Dios, no habita en estas casas hechas por manos de hombre. Como dice el profeta, y este es Dios hablando, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a hacer? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Que yo no hice todas estas cosas? Esteban está refutando muchas cosas que ellos tenían en su mente. Dice, Esteban está blasfemando contra el ungido, no toques al ungido Moisés. Esteban está diciendo, ok, ¿quieren hablar de Moisés? A Moisés lo rechazaron, a Moisés le dijeron, ok, ya no sé qué pasó con Moisés, vamos a hacer ídolos y vamos a adorarlos. Los ídolos nos sacaron de la tierra de Egipto. Pero a Moisés, olvidémonos de él. ¿Quieren hablar de Moisés? Ok, ustedes rechazaron a Moisés como están rechazando a Dios. Está diciendo, quieren hablar de la ley ni la siguen, están adorando a otros dioses. ¿De qué les sirve seguir la ley? ¿De qué se les sirve ser perfectos si no siguen la ley? No están haciendo nada de eso. ¿Quieren hablar del templo? Bueno, cuando tuvieron el tabernáculo le dieron los sacrificios a Moloch. Es más, Dios ni siquiera necesita un templo. Yo no sé por qué tanto orgullo por un templo. Y vamos a hacer un problema ya. Entonces, eso lo hay que evitar. Entonces, Esteban está refutando cada cosa por el Espíritu Santo. Empieza con la tierra prometida, le está diciendo, la tierra prometida no es nada, nuestro futuro no va a ser aquí, nuestro futuro va a ser con Cristo. La ley, el templo, no es nada para sentirse orgulloso. Dios ahora viene a habitar a nosotros y su Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No fue lo que prometió Jesús? Entonces todo este gran sermón, vamos a examinar, ¿aparece loco? ¿Se basa en la persona de Cristo y se basa en las Escrituras? Vemos el carácter de Esteban, vemos un carácter así como que, pues, está bien, soy culpable. Vemos un Esteban firme como Pedro, que conoce las Escrituras y que acuérdense, todas estas personas que están alrededor son expertos en la ley. Él atiende a las mesas. Es como un conserje, por decirlo así. Pero los requisitos para ser conserje es que tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tienes que conocer las Escrituras y tener un buen testimonio. Solito él, defendiéndose ante todos estos.
Vemos que su carácter sale y vemos que está apasionado por lo que está haciendo. Aquí viene la conclusión. Verso 51. Ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacen vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, de Cristo, del Mesías, del cual ahora ustedes son traidores y asesinos. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la siguen. Esteban hace 5 acusaciones. Ustedes son tercos, ustedes son necios, ustedes no hacen caso aunque tienen toda la evidencia. 2, ustedes son incircuncisos de corazón, quieren seguir en su pecado, no se dan cuenta que necesitan que ese pecado sea removido. No es suficiente que sean incircuncisos carnalmente, eso no sirve de nada. Eso no los va a salvar, ustedes necesitan circuncidar su corazón. Resisten al Espíritu Santo, ¿cómo? Persiguiendo a los profetas. Se menciona en historia que cuando Isaías huía, se escondió dentro de un árbol. Y esta persona que lo iba persiguiendo, este rey, mandó a cortar el árbol por la mitad. Les está diciendo, ustedes resisten al Espíritu Santo y los persiguen. No solo eso, ustedes son traidores y son asesinos, porque matan al Cristo que ya se les venía anunciado desde Abraham. Y otra más, no guardan la ley porque prefieren seguir con sus tradiciones. ¿Cómo reaccionan estas personas al oír esto? Se sintieron profundamente ofendidos. ¿Se acuerdan cuando un pastor lleno del Espíritu Santo confronta a uno? ¿Cuál es la reacción de ese pastor confrontado? Sí. Se ofende y lo bloquean en Facebook. Bueno, entonces voy a Facebook. Y crujían los dientes. ¿Qué es crujir los dientes? Apretarlos tanto que hace ruido. Es de... ¿Se han visto a los niños cuando se emocionan? Pero en adulto y enojado. Entonces, se ofendieron, crujieron los dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, no en las personas, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Yo me imagino esto, está haciendo un excelente sermón y después de esta exposición el maestro está enfrente de él, como diciéndole, bien y buen y fiel siervo, ven a gozarte. Yo pienso que Esteban está diciendo, ¿cuándo van a empezar este castigo? Porque ya me están esperando. Y dijo Esteban, he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. ¿Quién fue la otra persona? ¿Cuándo fue el otro episodio donde se abrieron los cielos? Bautismo de Jesús. Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, arremetieron una a una contra él. Cuando Esteban estaba diciendo estas cosas, empezaron a decir, no, ven hasta dónde lleva el orgullo, hasta dónde lleva la soberbia, hasta dónde lleva la terquedad cuando uno es confrontado, cuando uno no tiene el Espíritu Santo. Lo sacaron de la ciudad después de juzgarlo y haberlo declarado culpable y comenzaron a apedrearle. Ahora, este apedreamiento no es algo sencillo, no es algo de que piedritas de acá. La otra semana vamos a ver cómo era el apedreamiento, que por cierto, Pablo se escapó de una de esas. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban a Esteban invocaba el nombre del Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién más hace esto? Cuando estaba siendo crucificado a Jesús. Y cayendo de rodillas, clamó a alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién más hizo esto? Jesús. Esteban ya estaba en un punto donde ellos
sabía lo que iba a pasar después de su muerte. Él estaba viendo lo que le esperaba, no lo que estaba viviendo, lo que estaba ya al final de la carrera. Estaba enfocado en la persona de Cristo. Y él tuvo compasión de estas personas, como vimos en 1 de Pedro 3:15. Tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo una persona mansa y dijo: Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta eso que están haciendo. Dales una oportunidad. Y mientras él estaba diciendo estas palabras, Esteban durmió. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestro único propósito es exaltar a Dios. No importa quiénes son las personas que están alrededor, no importa si ofendemos a las personas. Como platicábamos en esta tarde con los amigos, muchos dicen: no digas esas cosas porque vas a causar división. Pues ¿saben qué? Es mejor causar división por causa de la verdad. Jesús dijo: muchos los van a odiar. Y si te van a odiar, ¿qué va a causar? Va a causar divisiones. Es mejor dividir por causa de la verdad. Es mejor exaltar al Hijo que quedar bien con las personas. Es mejor presentar el Evangelio que decirles: no, todo va a estar bien, Dios quiere que sea feliz. No, Dios quiere que estés con Él. Mientras tanto, da gracias a Dios por lo que estás pasando. Entonces, esta es la defensa de Esteban. Y la semana que viene vamos a ver qué causó que Esteban llegara a este momento y qué ocurrió después de la muerte de Esteban. ¿Muy bien? Yo te doy gracias en esta noche.